como en todo proceso biológico en la faz de la Tierra, nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Aquí lo importante es qué calidad de vida adulta merecemos los mexicanos. El adulto mayor a partir de los 60 años o más, que toda su vida ha trabajado, le ha dedicado tiempo y empeño a las familias, lamentablemente en muchas ocasiones son abandonados a su suerte, no nada más por el Estado mexicano, sino también por sus familias. ¿Cuál es la condición del adulto mayor en México? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buen inicio de semana, buenas tardes. El tema sobre la mesa es todo suyo. Gracias, Eduardo. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gran tema. Raúl. El tema de los adultos mayores es un gran tema porque pues muchas generaciones sí no se prepararon, no nos prepararon para esto, Víctor. ¿Sí? ¿Sí me escuchas, Víctor? Sí, te escucho un poco bajo, pero te escucho bien, Raúl. Si le podemos dar un poco de a ver si nos corrigen ahí un poquito el audio. A ver, ya sí, mejor. Gracias. Vamos. Bueno, Adelante, a ver, hablaba de eso, que es un gran tema, sobre todo porque esta pirámide se está invirtiendo, ¿sí? Y en un principio, ¿sí? Había muchos jóvenes y había pocos adultos. Y, digamos, la actividad productiva iba de alguna forma bañando y permitiendo que pues los pensionados, los que llegaban a los 65 o 60 años, hoy hay jovenazos de 55 años que están pensionados, y están recibiendo su muy buena cantidad de dinero, pero lamentablemente durante los últimos años, Víctor, faltó mucha información, a muchas personas que trabajaron durante años en diferentes actividades, ¿sí? Desde la construcción, empleados, pero que no eran dados de alta en el Seguro Social y nunca fueron creando, digamos, este ahorro para cuando llegabas a esta edad de los 60 o 65 y más, de alguna forma no había ahorro que pudiera respaldarlos para que tuvieran una pensión. Y esto es una desgracia para nuestro país, que lamentablemente tenemos aproximadamente, las cifras hablan de 16 millones de personas adultas mayores de 60 años, ¿sí? Y aunque la expectativa de vida, Víctor, ha crecido, aumentando, hoy vemos a personas que tienen 60, 65, 70 años y gozan de cabal salud, porque la expectativa de vida también se ha aumentado. Sin embargo, las condiciones en que se encuentran muchos de ellos son realmente lastimosas, ¿sí? Personas que están abandonados por sus familias, personas que son arrinconados en un punto de la casa porque no hay quien los atienda, no hay quien les dé la atención, y desde luego también tú hablabas del área institucional, que la pensión que se otorga, esa pensión universal que se entrega de 4,800 pesos, pues es realmente, no alcanza, es insuficiente para cualquier adulto mayor. Entonces, sí, la verdad es que la están pasando y la estamos de alguna forma, en términos generales, es una situación complicada para los mexicanos y sobre todo para muchos de ellos. Déjame dar datos. 17 millones de mexicanos, la cifra varía entre 15 y 17 millones. Sí, el 12% hoy representan el 12% de la población, y de ese 12%, el 20% de los adultos mayores no tienen servicios médicos, no tienen un ingreso fijo a través ni siquiera con una pensión, porque muchos de ellos no están en los padrones, no se han inscrito, ya no pueden ir, no saben cómo hacerlo y lamentablemente los tienen en una situación de marginalidad. Esto es de ese punto, Víctor. Sí, Raúl, alguna vez leí un sociólogo que escribía y decía que una sociedad se conoce en su calidad por la manera como trata a sus ancianos. Y partimos de la premisa que todos tenemos un anciano sobre nuestros hombros y tenemos la suerte de llegar a esa etapa que es la ancianidad o la vejez. Y es cierto, México cada vez se vuelve más un país de ancianos. En 1950 había 5 adultos mayores por cada 100 habitantes. Para el 2025 se espera que haya 15 adultos mayores por cada 100 habitantes. Y la verdad es de que a la luz de los reportajes que hemos hecho,
de los análisis que se han presentado a lo largo de todo este día en la señal, te puedes dar cuenta de que hay una terrible falta de infraestructura, de servicio, de atención, hay escasez de especialistas, ya lo vimos, faltan muchos geriatras en este país. El país, su infraestructura no está hecha ni para los inválidos ni para los ancianos, en toda la extensión de la palabra. Tú los ves transportándose en situaciones miserables, moviéndose de manera muy dificultosa, porque la estructura no existe como tal, no está pensada para el adulto mayor. Y eso es solo una de las expresiones o manifestaciones sociales que tenemos en este país. Es cierto, es loable lo que se ha logrado en este sexenio, creo que es un gran logro haber por lo menos dado a 10 millones o 11 millones, dependiendo también las cifras que veas, de adultos mayores una pensión de 4,800 pesos bimestrales, que también es muy correcto lo que tú dices, para poco alcanza cuando vemos las necesidades actuales. Pero como diría aquel, algo es algo, ¿no? Y eso, pues bueno, de alguna manera se celebra. Pero de que falta mucho por hacer, mucho por construir en función de los adultos mayores, claro que es necesario hoy más que hoy más que nunca, y digo más que nunca porque para allá vamos, mi querido Raúl. Sí, desde luego, y eso como tú dices, o sea, el tiempo no perdona y finalmente hacia ahí vamos todos. Pero el tema yo lo dividiría básicamente en esto: la falta de servicios, la falta de pensión. Pero hay otra que me parece que es muy delicada, que es la parte del abandono. Sí, el abandono en que se encuentran muchos ancianos, que lamentablemente por padecer de alguna enfermedad, de estas enfermedades muy difíciles de enfrentar como familia, como un Alzheimer, donde ya no te reconocen, ¿sí? Donde ya no hay posibilidad, no hay ya ninguna relación con la familia, sufren, y seguramente sufre la persona y sufre también la familia al suceder esto, y lamentablemente muchos de ellos son abandonados o se pierden en la vía pública, ¿sí? Y esto a veces es la respuesta cuando vemos ancianos en las esquinas pidiendo algo de limosna, viviendo una situación realmente muy complicada. Y pareciera que también las políticas institucionales de los gobiernos, gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, es insuficiente. Te doy un ejemplo: aquí en la zona metropolitana de Guadalajara es evidente, como seguramente en gran parte del país, el número creciente de personas en calidad o en situación de calle, como le conocemos. Y de esos, muchos de ellos son personas adultas de más de 60 años de edad que por alguna razón, un vicio, una enfermedad, sí, o quizás un abandono de la familia, están deambulando en la calle, y esto de alguna forma se vuelve una tragedia y un problema social que no ha tenido una atención completa de las autoridades. Hablabas de los geriatras, hablabas de que actualmente en México tenemos un geriatra, si no me equivoco, por cada 900 adultos mayores, ¿sí? Ya hay ciudades como la misma Ciudad de México, como ciudades de Jalisco, de Nuevo León, que tienen una buena cantidad de geriatras, que esto, a veces perdemos de vista lo importante que es un geriatra, porque ve desde un punto de vista integral a un adulto mayor, desde su calidad de su vida física, su estatus mental y desde luego la calidad que puede tener. Y eso se desconoce, Víctor. Sí, lamentablemente las familias no tenemos esta orientación. Pero lo delicado es que hay estados como Campeche, que de acuerdo al dato del INEGI, no tiene ni un geriatra, ni uno, el estado de Campeche. Luego, Baja California Sur tiene 3, de acuerdo con los datos del INEGI, y Sinaloa tiene 6. De ese tamaño es la disparidad para poder atender a un adulto mayor y que tenga por lo menos una opinión de esto. Por eso me parece que el sector salud y, digamos, la política social del gobierno, sí, tú lo dices, bueno, por lo menos 4,800 bimestrales, 2,400 al mes. Sí. A ver, bienvenidos. Qué bueno que por lo menos tengan eso, sí, pero es una política insuficiente para poder atender a un adulto mayor después de que entras en esta etapa donde ya se deteriora
pues las actividades, ya no puedes caminar con agilidad, ya no puedes tener esas rodillas, ya no te soportan, ¿sí? Y desde luego pues también las carencias de carácter mental, ¿sí? No hablo de las emocionales. Y quita eso, Raúl, una edad en la que también todo se hace más extremoso, porque es cuando más medicina necesitas, cuando más atención médica necesitas, cuando más atención necesitas. Pero hay un dato fundamental, y tú ya lo decías, y lo subrayo también, que creo que es importante. Más que el aspecto de la salud, el problema de nuestros viejos y ancianos es la soledad y el abandono. Tan es así que aquí en México se ha acuñado una frase que es oro molido, que dicen: unos padres podrán mantener a 10 hijos, pero resulta que luego 10 hijos son incapaces de sostener a unos padres. Sí, afortunadamente no es la generalidad, sí, pero lamentablemente sí, tenemos muchos casos, se conoce, se sabe. Hemos estado visitando en estos reportajes que ha hecho Mega Noticias durante esta exposición que viene haciendo el tema, estos albergues, sí, que la verdad muchos viejos lo agradecen, estar en un albergue, sí, con muchas carencias, pero ahí tienen actividades, platican, se conocen, tienen actividades juntos, sí, pero hay muchos que no tienen esta posibilidad y que se quedan simplemente en casa, porque a fin de cuentas tiene tiene un costo tener de alguna forma un viejo, y si este viejo no tiene una pensión, ni siquiera por el interés de la pensión de la familia, ¿no? Que esa es la gran desgracia de este país, porque muchos, bueno, por lo menos para administrarle la pensión al viejo, sí, bueno, pues por lo menos lo tienen que atender, sí, pero, claro. Sí, pero muchos, lamentablemente, bueno, ni siquiera esta posibilidad, por esto que comentábamos, la falta de información a través del tiempo, y que hoy cuando muchos llegan a esta edad de 60, 65, se dan cuenta que no tienen ni un ahorro, que nunca fueron registrados en el Seguro Social, que no tienen semanas de haber cotizado, que ya llegaron a la edad de jubilarse y lamentablemente, bueno, pues no tienen y ni hicieron nada durante muchos años. Así es que difícil, Víctor, difícil. Difícil el tema, Raúl, difícil, y además, y qué importante que lo tratemos, porque ojalá con esto haya más conciencia. Mira, aquí un problema que presentamos y que constantemente nos piden ayuda son precisamente los asilos de ancianos y de estos lugares que todo el tiempo están teniendo grandes necesidades, desde pañales hasta alimento suave, hasta trato, compañía. Y aquí en estos espacios de Megacable, como al igual que nosotros seguramente de los 30 y tantos sistemas que tenemos, se recurre de una manera sistemática quienes están al frente de estos asilos pidiendo ayuda a la sociedad, pidiendo ayuda. Y esa ayuda va desde lo que te digo, que viene pasando por pañales, alimentos, leche, comida, todo lo que sabemos en cuestión, hasta compañía para poder ir y estar unas horas con todos estos ancianos, los que tienen la suerte de un asilo, porque también debo decirte, en este país tener asilos es un verdadero lujo, que en tu municipio o estado los tengas. Sí, desde luego, y lo que tú dices, muchos de ellos funcionan gracias a aportaciones de asociaciones civiles que han aportado esto, que antes, cuando eran deducibles de impuesto, pues se fluían mucho más. Ahora que el gobierno ha limitado también esta posibilidad, bueno, se ha reducido mucho la cantidad de aportaciones que reciban estas instituciones por, bueno, pues cuestión básicamente que el gobierno no le ha gustado la participación de estas organizaciones de asociaciones civiles en este esquema. Así es que, bueno, por lo pronto sí, me parece que el tema es importante. Ojalá pudiéramos aprender de otras sociedades en el mundo en donde no solamente se respeta, tiene un espacio privilegiado un adulto mayor, ¿sí? Aquí lamentablemente, bueno, seguimos viendo que es lastimosa la situación de muchos de ellos y creo que nos falta mucho por aprender. Rápido te platico una anécdota que me contaba un buen amigo mío, doctor, que vivió mucho tiempo en Japón, y me decía, fíjate que en Japón los médicos que tienen 90 años, 80, 90 años, porque hay que ver que también qué es ser adulto mayor, qué es ser anciano, ¿verdad? En algunos lugares será 65, en otros países será los 90, en fin. Y me decía, aquí el adulto mayor, el médico que tiene 90 años viene a dar su clase y su cátedra, y todos los médicos jóvenes lo veneran, lo escuchan, lo atienden, ya no operan, ya no da, pero sí lo escuchan, es una especie de consejero y un respeto muy grande hacia una profesión. Es una anécdota que te platico para que veas cómo algunas sociedades le dan mucho respeto al anciano mayor.
Otras, desgraciadamente, como las nuestras, los tenemos en el olvido. Lamentablemente. Víctor, gracias. Te mando un abrazo, Raúl. Buen inicio de semana. Invitamos a nuestra audiencia a escuchar este podcast en las diferentes plataformas. Spotify, búsquelo así, Mega Noticias, el tema sobre la mesa.